Unidad 4. Polarización. Ley de Malus, formalismo matricial de la luz polarizada. En esta diapositiva se muestra un esquema de un arreglo experimental adecuado para mostrar la ley de Malus. En este arreglo se muestra un haz de luz natural que incide en un polarizador que tiene un eje de transmisión inclinado un ángulo θ respecto de la vertical. Como ya se sabe, la luz natural al pasar a través de este polarizador se polariza y emite o transmite un haz de luz con polarización lineal inclinada un ángulo θ respecto de la vertical, tal como se muestra en la figura. Este campo eléctrico tiene una intensidad E y como se sabe que está inclinado, entonces la proyección geométrica o sus componentes de este campo son E por coseno de θ y E por seno de θ. En la figura solamente se muestra la proyección del campo eléctrico sobre la línea vertical. Este haz de luz, que está inclinado, incide en un segundo polarizador, el cual recibe el nombre de analizador y tiene su eje de transmisión en dirección vertical. Entonces, este analizador lo que hace es permitir el paso únicamente de la componente vertical del campo eléctrico que incidió en él. Como la magnitud de este campo eléctrico es E0, pues entonces la componente que sale del analizador o del polarizador es E0 por coseno de θ. Más adelante este haz de luz incide en un detector, el cual mide la irradiancia del haz. Como bien sabemos, por definición de irradiancia es el módulo cuadrado o es proporcional al módulo cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Por lo tanto, en la ecuación número 1 se muestra entonces la intensidad que mide el detector, que está dada por C, epsilon 0 sobre 2, por el campo eléctrico al cuadrado, por coseno cuadrado de θ. Observemos entonces que si el ángulo que forman el polarizador y el analizador fueran paralelos, es decir, θ fuera 0 grados, entonces se obtiene la máxima irradiancia en el detector, que corresponde cuando los dos polarizadores son paralelos y la luz pasa a través de ambos sistemas o a través de ambos elementos. Por el contrario, si el polarizador y el analizador fueran perpendiculares, lo cual corresponde a un ángulo de θ igual a 90 grados, entonces la intensidad sería nula. Por lo tanto, la ecuación 1 sería igual a 0. Esta ley de Malus sirve para medir la intensidad de luz que se transmite a través de un par de elementos ópticos como son los polarizadores. Para analizar matemáticamente lo que está sucediendo en este esquema, necesitamos analizar y comprender el formalismo matricial de la luz polarizada. Existen dos formalismos, uno es el formalismo de Jones y otro es el formalismo de Stokes para representar la luz polarizada. En el formalismo de Jones se emplea para representar luz completamente polarizada. Es una herramienta matemática que simplifica la notación de los estados de polarización y permite analizar los cambios de polarización que sufre un haz de luz cuando éste pasa a través de dispositivos polarizantes, como los famosos polarizadores o los retardadores que se verán más adelante. En este formalismo, la luz se representa por un vector normalizado de 2 por 1 elementos, donde el primer elemento es la componente horizontal y el segundo elemento es la componente vertical del haz de luz, y se representa por medio de la ecuación número 2. Entonces, como puede verse, el vector de Jones, que así se denomina, se representa por la letra J y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la componente del campo eléctrico horizontal más la componente del campo eléctrico vertical al cuadrado. Ambas componentes son al cuadrado multiplicadas por el arreglo matricial. Por ejemplo, el vector de Jones que representa la luz con polarización lineal horizontal lo podemos entender de esta manera. En este esquema estamos mostrando nuevamente la onda con polarización lineal horizontal. En la ecuación número 3 escribimos la ecuación paramétrica o la ecuación que representa a ese estado de polarización. Recordemos que al estar horizontalmente polarizada solamente tiene una sola componente, como se puede ver en la ecuación 3. De acuerdo a la definición del vector de Jones dada en la ecuación número 4, entonces es evidente que el vector de Jones que representa la polarización lineal horizontal está dada por la ecuación número 5.
Como puede verse, al sustituir la componente EX en la ecuación 4 por la expresión del campo eléctrico dada en la ecuación 3 y normalizamos, se puede encontrar entonces directamente la ecuación 5, que solamente consta de un 1 y un 0 en un arreglo matricial. El siguiente ejemplo es con luz con polarización lineal vertical, como se muestra en la figura. En la ecuación 6 se representa la ecuación que describe este tipo de polarización. Por lo tanto, entonces, al no tener componentes horizontales, la componente EX en la ecuación 7, que es la definición del vector de Jones, se hace 0 y al normalizar entonces la componente que sí existe, se llega a la conclusión de que el vector de Jones, lo vamos a representar por J sub B, es igual a 0 y un 1, como se muestra en la ecuación número 8. Otro ejemplo típico es el vector de Jones de luz con polarización lineal a 45 grados. Este caso ya lo hemos analizado anteriormente. Entonces, como recordarán, la ecuación que describe este estado de polarización está dado por la ecuación número 9. Aquí sí es interesante notar que aquí sí existen las dos componentes, tanto en X como en Y. Por lo tanto, en el vector de Jones van a aparecer las dos componentes. Y aquí es fácilmente observable que sustituyendo adecuadamente las componentes EX y la componente EY, se logra obtener la ecuación número 11. El vector de Jones para la luz con polarización lineal a menos 45 grados está dado por la ecuación número 12. Esa es la ecuación paramétrica, recordemos. La diferencia entre esa polarización y la que está lineal a 45 grados es el signo que separa las dos componentes. Entonces, por lo tanto, el vector de Jones está dado en la ecuación 14. Observe que es similar a la ecuación anterior de la polarización lineal horizontal, a la polarización lineal a 45 grados, perdón, como está aquí en la ecuación 11, solamente la diferencia es el signo en la segunda componente, como se ve aquí en la ecuación 14. El vector de Jones con polarización circular derecha está dado en la ecuación número 15 en forma paramétrica y que se representa en esta gráfica. Se puede obtener aquí fácilmente si cambiamos la parte cosenoidal o la parte armónica por su forma compleja, tal como indica la ecuación número 16. Recordemos entonces que estas dos componentes, tanto la componente horizontal como la vertical, están desfasadas una cantidad de menos pi medios. Entonces, haciendo aquí las operaciones matemáticas adecuadas, como se muestra en la ecuación 17, se puede demostrar entonces que el vector de Jones de la luz polarizada está dada por la ecuación 18, que corresponde a la polarización circular derecha. Observemos aquí que ya el vector de Jones aparece un 1 en el primer elemento y en la variable o el valor menos i. El vector de Jones para la luz con polarización circular izquierda es similar a la derecha, excepto por el signo que lleva en el segundo elemento, tal como indica la ecuación 22, porque la diferencia entre estas dos polarizaciones, tanto la circular derecha como la circular izquierda, es nuevamente el signo que separa las dos componentes. Otro formalismo para representar la luz polarizada, como se había mencionado anteriormente, es el formalismo debido a los vectores de Stokes. El vector de Stokes es también una herramienta matemática que se utiliza para representar la luz polarizada y se forma con un arreglo matricial de 4 por 1 elementos. Cada elemento está dado por los parámetros de Stokes, como se representan en la ecuación 23. Aquí puede verse que los parámetros de Stokes están relacionados, por ejemplo, S0 es un primer parámetro, con la suma de las amplitudes o de las irradiancias de los campos horizontal y vertical. Asimismo, en la componente o el parámetro S1 está dado por la diferencia de los cuadrados de las amplitudes de los campos del campo eléctrico. S2 está dada por el producto de las amplitudes multiplicada por coseno de delta. Recordemos que delta es la diferencia de fase que existe entre ambas componentes, tanto la horizontal como la vertical. Y el parámetro S3 está dado por el producto de las amplitudes multiplicados por el seno de delta. Estos cuatro parámetros ordenados en un vector forman el conocido vector de Stokes.
como se representa en la ecuación 24. De esta manera se pueden formar los vectores de Stokes que representan a la luz polarizada. Por ejemplo, en esta tabla se muestran 6 diferentes vectores de Stokes para los estados de polarización más comunes. Puede observarse, por ejemplo, que la polarización lineal horizontal es un arreglo de 4 por 1 elementos, como se mencionó anteriormente, y está compuesto por el elemento 1, 1, 0, 0. Esto es así porque, recordemos, si nos regresamos a los parámetros de Stokes, observemos que la luz con polarización lineal horizontal solamente tiene la componente E0, o solamente tiene la componente horizontal, cuya amplitud es E0x, y la componente E0y no existe o es 0. Entonces, sustituyendo E0y como 0, entonces los parámetros de Stokes se vuelven S0 igual a E0x al cuadrado, S1 igual a E0x al cuadrado, S2 y S3 vuelven a ser ceros. Entonces, si se normalizan estos vectores o estos parámetros de Stokes, entonces se encuentra el vector de Stokes S sub h. Los demás vectores de Stokes también se pueden encontrar de la misma manera.